hasta un tiempo considerado, ¿no? Entonces, puede ser el caso, y yo siempre les he dicho, mejor hagamos las cosas mejor, bien y conforme a la ley para que no tengamos problema, ¿verdad? Y que todo sea conforme pues, a lo que nos marcan las disposiciones, ¿no? Ahora, ¿qué autoridades participan en el régimen preventivo? Una de ellas es prácticamente la comisión, que es el supervisor, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Fiscalía General de la República, que son los que determinan vínculos con actividades criminales, decomisan bienes y producto de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, esas son las autoridades que de forma, digamos, nacional participan en el tema del régimen preventivo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Perdóname, déjame ver. Ay, no se ve bien esto, creo. Perdón. No sé qué hice. Vamos a dejarlo así mejor. Bueno, principales organismos internacionales, yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. El Grupo de Acción Financiera, que es el GAFI. Recuerden que es un organismo intergubernamental. Crea 40 recomendaciones, de las cuales se mandan muchísimas hoy por hoy de las disposiciones, ¿verdad? De lavado de dinero. Una de ellas el tema pues de lo que es el tema del enfoque basado en riesgos, que es muy importante que ahorita lo van a ir viendo con algunas cosas que yo he generado, ¿no? Porque, como les decía, es bien importante que ustedes en la institución financiera, a lo mejor muchos de ustedes no son oficiales de cumplimiento, pero también es necesario que lo conozcan, ¿verdad? O algunos sí son oficiales de cumplimiento. Y es bien importante que cuando tú generes precisamente tu metodología del enfoque basado o metodología de evaluación de riesgos, es importante que sepas qué estás operando, cuál es tu operación, dos, cuáles son tus productos, a qué clientes vas dirigidos, en qué zonas estás operando y cuáles son los medios que tú tienes para poder generar las transacciones de tu propia operación, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tú identifiques todo eso y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, el GAFI, 40 recomendaciones, el comité, también otro organismo muy importante, el comité de Basilea, ¿verdad? Que también de este comité pues, han salido muchísimos, bueno, 29 principios, pero muchos de ellos también, ¿cómo se llama? Lo que es Basilea 1, 2, ¿no? Entonces, todo ese tipo de instrumentos que ha generado incluso para instituciones bancarias que son muy importantes hoy por hoy, ¿verdad? Y otro de ellos es el grupo Egmont, que es el grupo de unidades de inteligencia financiera. Se reúne precisamente este grupo Egmont a todas las WIF de distintos países con el propósito, pues, de tener foros para poderse compartir precisamente estas tipologías, cómo es que están generando, perdón, lavado de dinero en España, cómo es que están generando lavado de dinero posiblemente aquí en México, posiblemente en China, no lo sé, ¿verdad? Y lo que hacen es precisamente, pues, retroalimentarse para poder combatir precisamente, pues, lo que es el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, ¿verdad? Cumplimientos de una sociedad o una entidad financiera son aspectos muy generales, que eso también se los comento mucho, es uno, desarrollar e implementar un documento de políticas y procedimientos para identificar y conocer al cliente. ¿Qué es esto? Nuestro manual de cumplimiento, ¿sale? Que es precisamente todos los procedimientos, políticas de cómo es que estás operando, qué documentación, qué datos debes de tú requerirle a tu cliente, ya sea persona física, persona moral, ¿verdad? Este, si lo haces a través de forma presencial, no presencial, lo haces a través de medios digitales, que hoy por hoy, si ustedes saben, ya es una forma de poder captar también clientes, ¿verdad? Y es un tema muy amplio todo el parte de medios digitales. Bueno, ¿qué otro aspecto es? Clasificar a nuestros clientes por grado de riesgo y establecer perfiles transaccionales. ¿Cómo se crean los perfiles transaccionales? Pues prácticamente es a través de la información que ellos te proporcionan y posteriormente, pues con base a la operación que ellos van generando. Dice también que debemos designar un oficial de cumplimiento e integrar un comité de comunicación y control. Creo que mañana lo van a estar viendo con Chris, esto del comité, lo estaba viendo. Este, qué importante las funciones de cada uno de ¿cómo se llama? Figuras, el oficial de cumplimiento y el comité, ¿verdad? Cada una de ellas tienen funciones similares, pero también que son muy importantes para poder combatir precisamente o fortalecer el sistema, digamos, de prevención de lavado de dinero, ¿verdad? Capacitar anualmente a todo el personal en materia de PLD y FT. Hay que hacerlo de forma
al inicio, cuando va a generar va a generar, digamos, actividades esta persona, y de forma anual para poder estar nosotros, este, recordando, ¿verdad? Capacitando a la gente que el régimen preventivo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo es muy importante para la institución, y que es importante que ellos pues bueno, lo establezcan y lo pongan en práctica, ¿no? Hay una parte, si no me recuerdo, creo que es de las disposiciones, no, perdón, una parte de sí creo que son no, las disposiciones, no, es una parte que no lo vi, no recuerdo muy bien, pero bueno, dice que hay varias defensas. La primera es lo que es la venta, el área de ventas es la primera defensa, ¿verdad? De la institución. Luego de ahí la parte de la auditoría, ¿no? Y todo lo que es la parte de pues, los comités que también son defensas para las instituciones financieras, ¿verdad? ¿Qué otros cumplimientos debe de generar? Monitorear y reportar determinados tipos de operaciones, que son, ahorita los vamos a ver, que son reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes. Y una de ellas también que se llama de 24 horas, que tenemos que estar reportando los oficiales de cumplimiento con la ayuda de nuestros sistemas, ¿no? O con la ayuda del sistema automatizado. Otra de las obligaciones precisamente también es implementar ese sistema, y por último someterte a una auditoría anual, que esa te ayuda a que tú puedas ver dónde estás fallando como institución en el régimen preventivo. O sea, qué estás cumpliendo con las disposiciones, qué no estás cumpliendo, qué debes de fortalecer, y eso te ayuda para que tú puedas saber en qué estás débil y qué fortalecer, ¿verdad? Otros cumplimientos que tenemos, pues bueno, el requerimiento por disposición, lo que es la metodología del enfoque basado en riesgos, que es simplemente implementar, medir y valorar una metodología, aquellos riesgos a los cuales estamos expuestos por operar, ¿verdad? Dice que se tiene que generar o evaluarse cada 12 meses, ¿sí? O incluso cuando llegara a salir una evaluación nacional de riesgos que es emitida por el gobierno, o que o que existan nuevos riesgos o nuevos productos o servicios que tu propia institución llegara a generar, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchos de ustedes ya conocen la parte de la evaluación nacional de riesgos. Creo que en el 2023 salió el año pasado precisamente salió una nueva evaluación, ¿verdad? Y pues prácticamente te dice a qué estamos expuestos como país a diferentes riesgos, ¿no? Por parte del sistema financiero mexicano, y no nada más del sistema financiero mexicano, sino que también ya se incluyen algunas otras actividades vulnerables, le llaman, y que hoy por hoy también precisamente ya hay una certificación para este tipo de bueno, sí, instituciones que realmente también generan, ¿cómo se llama? Algunas operaciones, no específicamente temas de crédito o servicios financieros, mejor dicho, sino también algunas otras operaciones que la autoridad o el gobierno lo genera o lo cataloga como actividades vulnerables, ¿no? Este, Mitigantes. Una vez que tú, por ejemplo, digo, aquí vamos a meternos un poquito a la parte de la metodología de evaluación de riesgos. Nos dice que una vez que tú determines o identifiques tus riesgos, tú tienes que generar también algunos mitigantes, ¿no? Que esos mitigantes te ayuden a poder precisamente pues a minimizar el impacto o la probabilidad incluso de que se pueda hacer lavado de dinero o financiamiento de terrorismo a través de tu institución financiera. Y uno de ellos es el gobierno corporativo. Es un elemento esencial, un mitigante esencial, porque el gobierno corporativo pues, prácticamente tiene las decisiones, ¿no? A nivel gerencial o a nivel corporativo, que puede ser desde un administrador único o el consejo de administración, ¿no? O algunos comités, como el comité de auditoría, que más el comité de conducción y control, ¿no? Pero bueno, ya desde el punto de vista corporativo, es mucho, mucho el tema de consejo de administración, ¿no? Entonces, son parte fundamental porque son los que deciden precisamente o son los que toman las decisiones, porque la información que llega a ellos, pues es información ya muy desglosada, muy práctica para que ellos puedan tomar las decisiones, y una de las decisiones pues, es también para poder prevenir lavado de dinero, ¿verdad? Otro es la administración de riesgos. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las OCAPs, deben tener, por ejemplo, su comité de admisión de riesgos, tienen que tener un administrador de riesgos también,
Y es una parte fundamental porque precisamente este administrador está identificando aquellos riesgos por la operación que están generando, ¿no? Y es una forma de minimizar precisamente que no impacte esos riesgos a la institución financiera y no se vean reflejados de forma monetaria, o sea, que no impacte monetariamente, digámoslo así, ¿no? La parte del control interno, que la parte de control interno pues tiene que ver, por ejemplo, con todos los manuales que se pudieran tener, ¿no? Desde un manual de crédito, de captación, un manual de operaciones, de organización, que todo lo que tienes en operación lo tenemos plasmado precisamente en esos manuales y que de alguna otra forma en esos manuales se tienen las medidas, se tienen los mecanismos, las políticas y procedimientos para poder operar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, es parte fundamental del control interno. Otra es las estructuras internas, que son precisamente las figuras del oficial de cumplimiento y lo que es el comité de comunicación y control, el propio manual de cumplimiento, sistemas automatizados, ¿no? Las capacitaciones y la auditoría interna de PLD, que son mitigantes para tu evaluación de riesgos, ¿de acuerdo? Luego, ¿cómo identificamos a nuestros clientes? ¿Cómo generamos un expediente? Digo, de forma general, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, desde recabar datos, recabar documentos, ¿verdad? Y bien importante, la actualización de estos expedientes o de tu información. Yo comúnmente lo que hago es, digo, ¿sabes qué? Renuévalo, actualízalo o renueva la información cada 6 meses. A lo mejor por ley es un año, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor, tú lo quieres hacer de esa manera, pero haz lo mejor posible para hacer lo más rápido posible la actualización de estos datos o documentos, porque hoy por hoy es una parte donde, por ejemplo, yo me pongo a pensar cómo hacen los bancos para actualizar tanta información, ¿no? A mí nunca me han hablado para poder actualizar a lo mejor mis datos, o a lo mejor te mandan por ahí un correíto y te dicen, ah, pues actualiza tus datos, pero con tanto tema de fraudes y todo esto que se da, ya uno ya no tiene ni la confianza para saber si es un correo apócrifo o es un correo ¿cómo se llama? Legal por parte de la institución financiera, ¿no? Entonces, pero bueno, como instituciones no nos queda otra más que hacer la labor correspondiente, ¿verdad? Para poder identificar, crear un expediente de nuestro cliente y actualizar la información, ¿de acuerdo? Este, ¿Cómo también identificamos a nuestros clientes? Los identificamos y aquí es donde entra la parte también de la metodología o de la evaluación de riesgos. Entonces debemos identificar si es una persona física o es una persona moral y también si es de nacionalidad mexicana o es de nacionalidad extranjera, ¿no? Y por ejemplo, yo pongo aquí algunos de los indicadores de riesgo muy comunes que se dan, por ejemplo, hoy por hoy en la operación que se da en la SOFOM o en otras instituciones financieras como SOCAPs, SOFIPOS, uniones de crédito, ¿verdad? El tema pues de los prestanombres eh, este, o de la persona que está detrás de este cliente, ¿no? Es un indicador de riesgo, tienes que tener mucho cuidado con eso porque tienes que identificar realmente quién es digamos, el proveedor de los recursos o el propietario real de los recursos que se vayan a introducir a la cuenta o al sistema financiero mexicano o incluso para poder pagar créditos, ¿no? Personas, por ejemplo, que realizan actividades ilícitas, pues ya sabemos que no los podemos aceptar, es un riesgo, ¿verdad? Clientes de nacionalidad extranjera, ¿no? También saber de dónde, cuál es realmente su residencia, si es una residencia que actualmente es aquí en México o no tiene la residencia, ¿verdad? Si es extranjera, por ejemplo, también el tema de las PEPs, que también se consideran de alto riesgo, entonces tienes varios indicadores de riesgo para poder identificar a los clientes y es muy importante que el oficial de cumplimiento tenga bien en su sistema bien clasificado ese tipo de riesgos para poder generar las alertas correspondientes y que su sistema le ayude precisamente para poder identificar este tipo de clientes, ¿no? Operaciones sobre actividades vulnerables, que según la ley FPORP, pues se identifican como actividades vulnerables, ¿verdad? Que pueden ser casinos, centros nocturnos, bares, donde se generan, pues de alguna otra forma, flujos en efectivo, ¿verdad? Y no sabemos cuál es la procedencia o el origen de esos recursos. Los PEPs, que son políticamente expuestos, nacionales o extranjeras, lógico. Clientes que tengan negocio y manejen altos flujos de efectivo, hoy por hoy, por ejemplo, lo que les digo, nosotros, por ejemplo, en la Sofón trabajamos con los créditos grupales, ¿no?
Y los créditos grupales, la mayoría de clientes son clientes que tienen un emprendimiento o son clientes que sus negocios son negocios muy pequeños, son micronegocios, digámoslo así, y realmente trabajan con puro flujo de efectivo. Entonces ahí yo les decía, oye, el hecho de que tú veas un cliente que le va súper bien y que tú veas que, no, pues este cliente es el wow, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que tener mayor cuidado porque precisamente no sabemos cuál es el origen de los recursos por el alto flujo que se maneja, ¿no? De efectivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y pues los clientes que estén listados, hoy por hoy también, pues tu sistema debe estar preparado, ¿verdad? El sistema tiene que estar preparado para que contenga las listas de los FAG, de la listas, le llaman listas negras, ¿verdad? O una lista que es muy importante que se llama lista de personas bloqueadas, que hoy por hoy es una lista que nos marca la disposición. Yo creo que lo van a ver mañana con Cris ahí en lo que van a ver. Y esta lista de personas bloqueadas precisamente te dice la autoridad que no puedes operar con ese tipo de clientes y que tú tienes que notificarles en X tiempo, determinado tiempo, que tienen que ir a resolver su situación con la autoridad, ¿verdad? Pero tienes que incluso a lo mejor hasta congelar recursos, no puedes operar con ellos, tienes que reportarlos, tienes que hacer un reporte de 24 horas incluso. Entonces ahí, cuando llegara a su sistema a generar pues un cliente de esta naturaleza, debemos de generar lo que marca la disposición, ¿verdad? Continuamos. ¿Cómo conoces al cliente o cómo generas algo así, ¿no? El conocimiento del cliente. Una, hoy por hoy es requerir y corroborar la actividad económica que estos están ejerciendo, porque de ahí tú vas a poder conocer cuál es el origen de los recursos precisamente, ¿no? Entonces, bien importante la actividad económica que genera esta persona o en qué se está desarrollando para poder generar recursos y que pues estos recursos sean recursos lícitos. Dar seguimiento a las operaciones realizadas por los mismos, conocer y determinar su perfil transaccional, es bien importante determinar ese perfil transaccional y después de eso estar generando por lo menos cada 6 meses, nos dice la disposición, este, la revisión de ese perfil para saber si podemos nosotros catalogar a este cliente de un perfil, por ejemplo, bajo, a un perfil medio o un perfil alto. La disposición además nos dice, ya sea que tú puedes catalogar a tus clientes de bajo o alto riesgo, pero puedes tú también determinar algunos otros grados de riesgo, ¿verdad? En este caso puede ser medio o medio alto, no lo sé, ¿verdad? Va a depender. Pero bueno, una es esa también es modificar el grado de riesgo previamente determinado por un cliente cuando aplique, ¿no? Cuando tú veas operaciones, veas conductas que pues no son adecuadas o no son conforme a la operación de este cliente, ¿de acuerdo? ¿Cómo también conocemos a nuestro cliente? A través del producto que te está solicitando. Llega la institución financiera y te dice, oye, pues yo quiero abrir una cuenta de ahorro, o yo quiero un crédito, o sabes que quiero hacer un uso de los medios de pago, no lo sé, para a través de una app tener ahí recursos y poder generar pagos de servicios o hacer transferencias o pagarle a mis proveedores o pagarle a mis ¿cómo se llama? Empleados, no lo sé. Entonces, tú tienes que saber cómo identificar a tu cliente y algunos de los riesgos precisamente por el hecho de que un cliente venga contigo y te genere o te pregunte o haga uso de uno de tus servicios, pues uno de ellos es el origen de los recursos, ¿no? Por ejemplo, para pagar créditos o depósitos en cuentas y que estos recursos sean comúnmente en efectivo. Entonces, ojo, bien importante, el oficial de cumplimiento tiene que saber cuál es el origen de esos recursos, cómo es que va a estar pagando el cliente y el sistema tiene que darle todas esas herramientas y el apoyo para poder identificar qué tipos de instrumentos están solicitando o se están, ¿cómo se dice? Empleando precisamente para poder hacer uso de esos servicios, ¿no? Otro de ellos es los prepagos de crédito, por ejemplo, que son pocos probables, pero hoy por hoy también se siguen dando. La liquidación, por ejemplo, anticipada de un crédito, que también tú dices, oye, pues es que el crédito se lo di, por ejemplo, el día de hoy, ya me lo quiere liquidar en 2 semanas, ¿no? Entonces ahí hace una señal de alerta y te dice, oye, pues, ¿qué está pasando? El cliente, perdón, me vino a pedir un crédito por un plazo de 36 meses, pero de repente, pues viene y me lo liquida en menos de un mes, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque pudiera ser una señal de alerta de que pudiera ser lavado de dinero, no sabemos. Ahí el oficial de cumplimiento lo que tiene que hacer es precisamente, ¿cómo se llama? Pues generar las investigaciones correspondientes,
generar algunos cuestionamientos, aplicar unos cuestionarios y posiblemente ahí en ese momento catalogar al cliente de alto riesgo, ¿no? Y empezar a dar seguimientos constantes o un seguimiento más preciso de las operaciones de este cliente precisamente. ¿Qué más? Utilizar los recursos para actividades ilícitas, financiar actos terroristas, puede ser un indicador de riesgo. Y pues el destino del crédito a prestanombres, por ejemplo, ¿no? O que tengan cuentas de ahorro y que realmente el beneficiario final, el beneficiario final sea una persona que no está identificado o está en el anonimato. Entonces, ojo con esta parte también. Hay que tener mucho cuidado con los son propietarios reales de los recursos. Porque hoy por hoy la autoridad te dice, oye, si tú identificas a un cliente que está actuando por cuenta de un tercero, pues el problema no va a ser, ¿cómo se llama? Que digas, no lo puedo identificar, ¿no? Porque yo no trabajo con prestanombres o no trabajo con personas que actúan por cuenta de un tercero, ¿no? Te dice la disposición que tú tienes que documentar, tú tienes que identificar al proveedor, al propietario real de los recursos. Entonces, a veces muchos dicen, ah, sabes que no quiero trabajar con prestanombre o no quiero trabajar con, no prestanombre, sino con este cliente que está actuando por cuenta de un tercero y realmente pues no le pudieras negar el servicio. La idea es que tú tienes que generar los controles necesarios, ¿verdad? En tu sistema o a través de tu manual para que de esa manera tú puedas identificar precisamente a la persona que está detrás de este cliente, ¿no? Entonces es bien importante que identifiques si es un indicador de riesgo eso, también tienes que empezar a catalogar a tus clientes de esa manera, ¿no? ¿Cómo identificamos y también conocemos a nuestros clientes? En la zona donde ellos están operando. Si se dan cuenta, estamos prácticamente viendo todo lo que son los famosos 4 elementos de la metodología o del enfoque basado en riesgos, ¿verdad? Y donde operan tus clientes, también tú tienes que identificar en qué zonas están operando o qué están generando en esas zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay zonas de alto riesgo, como les vuelvo a repetir, tú tienes que identificar si esas zonas de alto riesgo, pues puedes vetarlas o puedes incluso decir, ya que ya no opero en estas zonas. ¿Por qué? Porque precisamente los indicadores de riesgo son la famosa delincuencia organizada, ¿verdad? Que es el narcotráfico, la trata de personas, el robo de combustibles por personas denominadas guachicoleros, no sé si ustedes los conozcan, pero así se les llama, en Hidalgo, ¿verdad? Que creo que por ahí, no recuerdo en qué año fue, pero fue un día muy fuerte ese donde se quemaron varias personas ahí, no sé si lo supieron, estuvo muy fuerte, ¿no? Y no vamos tan lejos, aquí en Guanajuato, ¿no? También se da el tema del tema del huachicolero, ¿no? Que le llaman. Y otra de las cosas que también se está dando muy fuerte es la parte de la extorsión, el cobro de piso. Entonces, todo este tipo de riesgos, tú tienes que identificar en dónde es que está operando tu cliente para que no sea susceptible precisamente de ser utilizado por este tipo de organizaciones delictivas o este tipo de actividades ilícitas y que lo estén utilizando para precisamente lavar recursos, ¿no? La economía informal, los giros negros, la corrupción. Hoy por hoy prácticamente el tema de la corrupción tiene que ver con el tema del gobierno, el desvío de los recursos del gobierno, ¿verdad? Este, y bueno, el tema de países con régimen fiscal preferente, ¿no? O que tienen un régimen de PLD deficiente, o incluso también que hoy por hoy en la nueva Evaluación Nacional de Riesgos, en el 2023 sale todo lo que es países con alto índice terrorista y proliferación de armas de destrucción masiva. Si tienes clientes extranjeros y son clientes que viven o operan en este tipo de zonas, tienes que identificarlos como clientes posiblemente de alto riesgo y generar un indicador de riesgo para tu metodología, ¿verdad? Para tu evaluación de riesgos. Pues bueno, esa es la parte de la evaluación de riesgos. Voy a explicarles un poquito de lo que son los tipos de reportes que tiene alguna institución. Los generales, digámoslo así, son lo que son las operaciones relevantes, las inusuales y las operaciones internas preocupantes. ¿Cuáles son las operaciones relevantes? Nos dice la disposición que son aquellas operaciones o transacciones en efectivo, ¿verdad? Hay algunos otros instrumentos, se les llaman también cheques de viajero, por ejemplo, ¿no? O algunas otras instrumentos también que marca la disposición, pero lo común es
que se realicen en efectivo por montos superiores a 5,000, 7,500, 10,000 dólares o moneda extranjera, ¿verdad? O el equivalente en moneda nacional según el sector. Por ejemplo, para el caso de las fintech, ¿no? Por ejemplo, el caso de las instituciones de fondo de pago electrónico, nos dice que todas aquellas operaciones en efectivo arriba de 5,000, pues tú tendrás 5,000 dólares, tú tendrás que generar un reporte de operaciones relevantes. En el caso de las OFOMES, ¿no? Centros cambiarios, tienes que hacerlo arriba de los 7,500 o el equivalente a esos 7,500, y otras instituciones igual 10,000 dólares, ¿no? Anteriormente creo que las OFOMES y algunas otras instituciones estaban en esa cantidad, ¿no? De los 10,000 dólares. Posteriormente hubo una reforma y lo bajaron a los 7,500, ¿no? Pero bueno, ahí, dependiendo de tu sector o en el tú estés elaborando para una institución financiera, es lo que precisamente tienes que identificar, ¿verdad? Las operaciones inusuales son aquellas operaciones que la actividad o conducta no concuerda con los antecedentes o actividad conocida o declarada por el cliente, y que de alguna otra forma, pues su comportamiento transaccional no es justificable, no existe una justificación razonable para dicho comportamiento, ¿no? Entonces, en ese momento tienes que generar una, una alerta, y esa alerta llevarla al comité de comunicación para que lo dictamine y generar el reporte correspondiente, ¿verdad? Y por último, pues lo que son las operaciones internas preocupantes, que tiene que ver con la operación o la conducta de accionistas, directivos, funcionarios, empleados, ¿verdad? De las propias instituciones financieras, y que de alguna otra forma sean partícipes de forma dolosa posiblemente de generar pues temas de lavado de dinero, ¿no? O que vayan en contra o vulneren lo que es el código, lo que es el 400 bis o el 139 cuare del Código Penal Federal, ¿no? Ahí yo les platico a los empleados, oye, pero ¿por qué me van a reportar? Ah, pues es que tú fuiste partícipe, por ejemplo, tú sabías que X clienta, por ejemplo, o cliente, pues su cuñado o su hermano, ¿no? Porque también nos da esos grados de consanguinidad la disposición, y nos dice que X persona, si su primo o el hijo o el papá, o no sé, ¿verdad? Alguien ha llegado a estas personas, identifica, por ejemplo, el asesor, identifica el promotor, que que esa persona, vuelvo a repetir, su primo o el papá se dedica, no sé, al narcotráfico o algo, pues tuviste que en ese momento haberlo reportado para poder generar ¿cómo se llama? El reporte necesario por parte de la institución a la autoridad, ¿verdad? Para poder ¿cómo se llama? Pues reportar a este cliente. Pero si no lo generaste y alguien más de la institución vio que no, que hiciste caso omiso, por ejemplo, ¿no? Y esta persona de forma anónima, porque también el sistema en la disposición nos dice que el sistema tiene que tener un medio de comunicación con el oficial de cumplimiento para que el personal, ya sea apoderados, accionistas, empleados, sobre todo, puedan reportarle al oficial de cumplimiento precisamente ese tipo de operaciones internas preocupantes. Entonces este empleado tuvo que haber sido reportado por otra persona, ¿verdad? Y al reportarlo, pues entonces el oficial de cumplimiento genera el reporte a la autoridad y dice, este empleado generó una operación interna preocupante. ¿Por qué? Porque no precisamente reportó que X clienta, su primo o el papá se dedicaba al narcotráfico o a la delincuencia organizada o al chicoleo, no sé, ¿no? Entonces, son el tipo de operaciones que se generan. Otra de ellas, pues es muy importante también lo que es el de 24 horas, que es como el caso que les comentaba de un cliente que esté listado, por ejemplo, ¿no? O que tienes indicios de alguna otra forma de que este cliente sí está generando lavado de dinero y que se dedica a la delincuencia organizada, un ejemplo. Entonces, en ese momento tendrás que reportarlo y tienes 24 horas para hacerlo, ¿no? Como operación inusual. Entonces, pues bueno, esos son los tipos de reportes generales para las instituciones financieras. Y por último, el tema de lo que son los reportes de indicios de riesgo. Dice, el indicio de riesgo es una señal de alerta que permite deducir la existencia de un posible riesgo que puede afectar a tu institución financiera. Y es bien importante reportarlo al oficial de cumplimiento, quien será el responsable de darle el seguimiento necesario a esta alerta, ¿no? A esta señal de alerta. Y
les quiero platicar un poquito de algunos indicios de alertas que yo he identificado, por ejemplo, en el sector que ahorita actualmente me encuentro, ¿verdad? Digo nada más para que lo puedan identificar. Y una de ellas, por ejemplo, las señales de alerta al solicitar créditos, por ejemplo, donde hay solicitudes de créditos sin finalidad alguna y que no son acordes a las necesidades de los clientes. Por ejemplo, te dicen, oye, yo quiero un crédito. Ah, sí, ok, ¿para qué lo quieres? No, pues lo quiero para ¿cómo se llama? Pues no sé, poner una cocina económica para vender comida. Sale. Oye, ¿a qué te dedicas? No, pues me dedico, ¿cómo se llama? A la venta de lotes o de maíz o algo por el estilo, ¿no? Y entonces no es muy congruente, no es acorde, ¿verdad? Y tú dices, oye, pero es que tú te dedicas a la venta de lotes, de tortillas, o sea, ¿realmente quieres poner una cocina económica? No, pues sí, ¿no? Pero ya no es muy acorde, o sea, a veces tiene que ser muy delgada esa línea donde tú tienes que identificar si realmente se trata que el destino de los recursos va a ser específicamente para eso, ¿no? Porque pueden, pues no ser así de esa manera, o no, o el destino realmente no es el adecuado. Entonces, sí es bien importante que tú identifiques esas señales de alerta, ¿verdad? Y si tú no estás, conforme con esa información, hagas lo correspondiente para solicitar mayor información, ¿verdad? Otra, por ejemplo, los créditos sin poder identificar el destino, que es lo que le comentaba, y dónde se aplicarán los recursos. Por ejemplo, señales de alerta en pagos sospechosos, grupos con varias cuotas pendientes de pago, por ejemplo, que nosotros trabajamos con grupos, ¿no? Y que repentinamente cuentan con efectivo para pagar todo su adeudo. Entonces ya son señales de alerta y dices, oye, ¿de dónde viene el recurso? Ah, bueno, tiene el oficial de cumplimiento que hacer las investigaciones correspondientes y decir, ah, bueno, viene un crédito de X institución. Ah, pues es que a lo mejor X persona vendió su vehículo y pues de ahí van a pagar el crédito, ¿no? Ah, no, pues que X persona recibió una herencia y entonces tú tienes que de alguna otra forma documentar precisamente este origen de los recursos con el propósito de que no vayan a lavar recursos contigo, ¿no? O con la institución financiera. Por ejemplo, también otra señal de alerta es grupos o clientes que pretenden pagar anticipadamente su crédito al inicio o a la mitad de periodo, ¿no? Grupos o clientes que depositan mayores montos sin tener relación con su cuota o supuestamente por error, ¿no? Entonces llegas y dices, oye, pues que tu pago es de tanto. Ah, bueno, sale ahí te va y te pagan, son 8,000 y te pagan 10,000 pesos. Y tú dices, oye, pero ¿por qué hiciste este pago? Ah, perdón, me equivoqué, no me lo pueden regresar, ¿no? Por ejemplo, luego de repente llega a suceder esa situación. No, pues no, o sea, tienes que reportarlo, tienes que identificar por qué motivos. Son señales de alertas y tienes que hacer las investigaciones correspondientes, ¿verdad? O personas ajenas al cliente o al grupo, por ejemplo, que realizan pagos por varios cuotas o amortizaciones y pues que no tienen vínculo prácticamente con estas personas. Por ejemplo, en el caso aquí de la institución, nos dábamos cuenta que en los grupos había personas que no tenían o que no eran integrantes de los grupos y tú decías, oye, ¿por qué estás pagando tú? Ah, es que mi prima está en el grupo, pero me dijo que yo le pagara su cuota. Y tú dices, no, pues a ver, nada que ver, ¿no? Entonces, ahí son señales de alerta y esto de repente se repetía constantemente. Y de repente ibas con la cliente, ah, no, es que el grupo, el cliente, perdóname, el crédito no fue para mí, se lo di a mi prima. Y entonces ya no puedes identificar a la prima o no puedes identificar a esta persona o a este familiar y saber de dónde viene el origen de los recursos de esta persona, ¿no? Entonces son señales de alerta que tú tienes que identificar y ponerles atención. Entonces, ojo con todo esto. Digo, es un poquito de lo que yo he trabajado, lo que he visto y lo que he implementado, pero también algo muy importante es que cuentes con un sistema que te dé todas las herramientas para poderlo tú explotar. Es bien, bien importante. Entonces, hoy por hoy, por el volumen de operación que tiene de repente una institución financiera, es bien, bien difícil que puedas tú identificar o como oficial de cumplimiento puedas tener el control específicamente de muchos clientes, ¿no? Entonces, el sistema ya está parametrizado, tú ya le pusiste la parametrización para que identifique a los clientes que son de alto riesgo, para que identifique a los que están listados, para que identifique a aquellos que sobrepasan su perfil transaccional por las operaciones que realizan. Entonces,
es bien importante que tú cuentes con un sistema que te dé la oportunidad de generar un trabajo adecuado, ¿no? Entonces, es algo de lo que yo he estado trabajando mucho y hoy por hoy, por ejemplo, en el tema de la institución de fondo de pago electrónico, que es una IFP o una fintech que estamos trabajando, precisamente lo que estamos haciendo es meter todos estos controles muy, muy claros y específicos porque es donde pues, prácticamente el hecho de que seas una institución financiera que está regulada por la Comisión Nacional de Banca y de Valores, recibes, por ejemplo, o aperturas cuentas de ahorro, ¿no? O la famosa captación de recursos del público en general. Este, y aparte de eso, ¿cómo se llama? Tu operación, pues lo que es el crédito, que es el motor también de la institución financiera, no tienes ese adecuado control bien específico y bien reglamentado, va a ser muy difícil que puedas tú generar un régimen preventivo de lavado de dinero muy, muy eficaz, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando, digo, la Comisión Nacional Bancaria te diga, oye, cambia esto, cambia el otro, pues hagámoslo. Yo soy de las personas que siempre digo, a ver, ya me llegó este requerimiento por parte de la autoridad, pues vamos a hacer los cambios que correspondan, ¿no? Y si te tienes que llevar la multa, pues no va a caer de otra. Tenemos que saber reconocer que nos equivocamos y que tenemos que cambiar las cosas, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios, nunca ha habido ninguna multa por parte de la autoridad, ¿verdad? Ni por Banco de México, ni por la Comisión, ni por Conducef. Siempre hemos reportado en tiempo y en forma lo que corresponda a través, pues, del PUR, en este caso de Conducef, si algunos de ustedes lo conocen. Hoy por hoy han cambiado mucho también digo, desde el 2022 que salió una nueva disposición en el caso de Conducef. Le voy a echar la culpa. ¿Cómo, perdón? Perdón. Entonces, es bien importante que cuando ustedes hagan los reportes y todo lo que corresponda, lo hagamos en tiempo y en forma, ¿verdad? Para que la autoridad, pues, no nos quiera meter alguna multa, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, para el caso de la SOFOM, nos toca hacer el reporte de operaciones relevantes. Estamos en octubre, estamos en periodo de reportes. En Banjico, pues tenemos que estar reportando actualmente lo que es un catálogo mínimo, por ejemplo, uno de reportos. O sea, hay mucha información para diferentes sectores, pero bueno, en el caso del tema de compliance, en la parte de cumplimiento, sí es mucho, mucho el trabajo. Sobre todo, por ejemplo, también cuando salen reformas, que estas reformas, que tienes que hacer, por ejemplo, cambio a tu manual de cumplimiento. Bueno, pues tienes que generar los cambios que correspondan a tu manual de cumplimiento, tienes que implementarlo también en el sistema, tienes que generar las parametrizaciones que correspondientes que te pide esa nueva reforma, ¿verdad? Entonces, es mucho el trabajo. Luego, de repente, yo les digo, ustedes piensan que el oficial de cumplimiento, pues nada más ahí está sin hacer nada, ¿no? Es mucho el trabajo que tiene que estar haciendo y tiene que estar al pendiente de que el sistema, si genera una alerta, debe de generar lo que marca la disposición en ese momento, porque si no lo mandas en tiempo y forma un reporte, pues ya prácticamente puedes ser susceptible de una multa, por ejemplo, ¿no? O lo más fuerte, que sería el tema de que te utilicen precisamente para lavar recursos. Entonces ahí es lo preocupante, porque el impacto que te puede generar, pues es un impacto en el capital de la empresa precisamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ojo con todo esto. Es algo de lo que yo que les quería compartir. Digo, esta es una pequeña presentación de lo que yo comúnmente les capacito, ¿verdad? Es mucho más amplia, lógico. Ahorita nada más puse algunas diapositivas con el propósito de que ustedes vean de forma general lo que es el régimen preventivo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y que conozcan pues lo que es el tema de evaluación de riesgos, ¿no? Que es bien importante y que hoy por hoy tenemos que implementarlo, no queda de otra. Yo no lo conocía, por ejemplo, cuando salió esto, creo, si no mal recuerdo, en 2019, o sea, para mí era muy nuevo, yo ya era oficial de cumplimiento, aunque también genero algunas auditorías a algunas instituciones, porque pues algunas me piden que lo haga, ¿verdad? Este, y el hecho de que tú conozcas como oficial de cumplimiento cuáles son tus obligaciones, pues también en la parte de auditoría, pues se te facilita, ¿verdad? Que el hecho de que tú conozcas la disposición y conozcas cómo es que tiene que operar la empresa.
Lógico, también como auditor, en este caso, tú tienes que conocer cómo opera la institución. No puedes tampoco dar un dictamen o no puedes dar una opinión cuando no conoces precisamente la operación de esta empresa o de esta institución financiera. Es bien importante que cuando tú vayas y hagas una auditoría, pues también sepas que como auditor también tienes responsabilidades y esto conlleva que te metas de lleno precisamente a saber cuál es la operación de la empresa para que tú puedas dar un diagnóstico, un dictamen, ¿no? Sobre cómo es que está la institución teniendo apego a las disposiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, son de las cosas que he estado trabajando muy fuerte. Hoy por hoy yo creo que me voy a dedicar más a la parte de medios de pago, lo que es la fintech o la IFPE, que es la institución de fondos de pago electrónico, porque ya estamos prácticamente para iniciar operaciones, ¿verdad? Pero de ahí lo fuerte que viene realmente, pues también es la parte de la SOFIPO, que la SOFIPO, pues también tiene, pues, digamos, es un pequeño banquito, ¿verdad? Pero que también la regulación es muy, muy amplia. Yo creo que ustedes ya algunos la conocen. Y bueno, en eso andamos, pero lo que también amé mucho, o lo que amo mucho también, el sector de cooperativas, porque precisamente yo nací ahí, yo aprendí ahí en el sector de las OCAPs, ¿verdad? Desde la federación, después de ahí del FOCOP, y bueno, o sea, es un sector muy padre, muy bonito, que me encanta mucho por el cooperativismo que se tiene, ¿verdad? Tiene una esencia muy padre, digo, ustedes ya la conocen, todo lo que es los inicios del cooperativismo, ¿verdad? Este, y bueno, la verdad que es un sector muy padre y creo que donde estamos nosotros ahorita y ustedes, por ejemplo, como para futuros consejeros de las instituciones, o de una cooperativa o otras instituciones financieras, es importante, ¿no? Conocer precisamente la regulación, conocer las bases constitutivas de la cooperativa, conocer cómo es que opera, ¿verdad? Y qué podemos dar como plus de nuestra experiencia para que sea una cooperativa que no pierda precisamente los principios cooperativos. Y dos, para que también sea una cooperativa que pueda expandirse y desde mi punto de vista, que ayude precisamente a la economía de nuestro país, ¿verdad? Porque somos un sector que también este, eh, damos crédito, sobre todo el crédito que es una forma ¿cómo se llama? Que impacta la economía y que lo que hace es que revoluciona precisamente la actividad económica, ¿no? de nuestro país para hacer crecer las economías de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería platicar. Adelante, Cris, te agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias a ti, Demetrio, por, por tu intervención tan amplia respecto al tema de prevención del lavado de dinero. Compañeros, ¿alguna duda, algún comentario, algo que quieran preguntarle a Sí, Demetrio? Cris, yo. Adelante, Rodrigo. Oye, Demetrio, bueno, ¿Qué tal, Rodrigo? buenas noches. Ok. Cuando llega un socio o un cliente Ujú, para pagar un préstamo o abonar al préstamo, ujú, y lo común es que te digan, pues es que fíjate que vendí mi auto, este, se vendió una casa y era el patrimonio de mis papás, pero nos lo repartimos entre los hermanos y pues ujú. a mí me tocó un dinerito y con ese vengo a pagar. Claro, En fin, el, mi mamá me lo dio, por ejemplo, y normalmente, bueno, pues lo que debe hacer quien está en cajas es llenar un formatito en donde especifica de dónde proviene el dinero. ok, Algunos socios te van a acercar o te van a proporcionar el documento fuente. correcto. Pues fíjate que vendí mi auto y aquí está mi contrato de compraventa. Fíjate que es parte de una herencia y aquí está el acta del notario, etcétera, y que Ujú, se vendió la casa y lo que a mí me tocó. claro, Y con parte de eso,
pues vengo a pagarte parte de mi préstamo o la totalidad del préstamo, pero te acercan la documentación, te la entregan Sí, correcto. o te dan copia, ¿no? Sí, 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 claro. Pero ¿qué pasa con los que no te acercan nada? Tienes tú la posibilidad de reportarlos, obviamente, porque pues tú dices, ay, es mucha lana, se Ujú, sale de su perfil transaccional ujú. y aunque es la primera vez, pues no me acercó ningún documento. Así Si me es. lo acercara, pues ya lo tengo y no tengo por qué reportarlo, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, quien claro. no te acerque nada de documentos, pues tú dices, lo reporto. Ujú. Sí, correcto. Normalmente, ¿qué sucede con los que no te acercan ningún documento? Desde mi punto de vista, y tú diste la respuesta, es el criterio del oficial de cumplimiento es que va a ser con base en la alerta, porque tiene que salir la alerta de que el cliente liquidó anticipadamente el crédito, y lógico, porque rebasó el perfil transaccional, entonces el sistema va a generar la alerta, no hay de otra. Entonces, el oficial de cumplimiento también tendrá que hacer la función precisamente de generar una pequeña entrevista, si es que así lo cataloga el oficial de cumplimiento, y en esa entrevista preguntarles, oye, ¿de dónde vienen los recursos? Porque tú, pues realizaste un pago, ¿verdad? A la institución financiera, y ese pago, pues no, la cajera en este caso, el procedimiento que llevó a cabo fue de preguntarte de dónde era el origen de los recursos y no manifestaste o no, o sí manifestó, pero precisamente no lo pudo validar, no lo pudo, ¿cómo se llama? Eh, soportar. Justificar o Así es, soportar, justificarlo, ¿no? Entonces, en este caso, desde mi punto de vista, se genera precisamente la alerta y el oficial de cumplimiento tendría que generar el reporte. No quedaría de otra, ¿verdad? O ya sea que el oficial de cumplimiento diga, bueno, con base en mi criterio, lo catalogo como de alto riesgo, no lo reporto, pero doy ¿cómo se llama? Seguimiento más constante a este cliente. Y si en por ejemplo, una segunda operación en ese momento genera ya prácticamente otra operación similar, entonces precisamente ya es algo que pudiera generar un alto riesgo a la institución. Y yo recomendaría en ese caso ya no recibir el recurso. Y estamos en toda la facultad de hacerlo, ¿eh? Entonces, desde mi punto de vista es generar la alerta y generar el reporte. perdón, Demetrio, pero eso el oficial de cumplimiento lo va a llevar al Comité de Comunicación y Control. Correcto. Y el Comité de Comunicación y Control es quien, de acuerdo a la propuesta del oficial de cumplimiento, va a decir, pues nosotros, bueno, en su caso, el departamento o el área, Ujú, proponemos que se reporte o que no se reporte. ujú. Ah, bueno, pues entonces el Comité de Comunicación y Control decide, pues, por ejemplo, si el oficial dice reportarlo y el Comité de Comunicación y Control puede decir, no estamos de acuerdo y no se reporta, porque para nosotros sí presentó lo debidamente solicitado o cumple con la ley, ¿no? Sí, correcto. O sea, Pero es el Comité de Comunicación y Control el que decide o correcto. define si se reporta o no. Sí, No sé correcto. si sea lo correcto. Sí, correcto, así es, así es. Desde el punto de vista que sea una operación inusual, ¿eh? Que así se Sí. catalogue. Por ejemplo, si llegara a catalogarse, porque pueden salir las dos, si Ujú, llegara a catalogarse como relevante, tendrás que hacer la operación relevante. Esa sí no hay justificación, porque no lo tienes que llevar al comité, claro. y sí tendrás que llevarla precisamente al comité cuando sea operación inusual. Ah, ok. Muy bien, gracias. ¿No? ¿De qué, Rodrigo? Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? Rodrigo, ¿eres parte del Comité de Comunicación y Control? Así es correcto. Excelente, Rodrigo. excelente. Aquí hay gente más experimentada que yo, Cris, no inventes. No, No, pero pues no te creas que si no la sabemos. Todos aprendemos cosas nuevas, Rodrigo, todos los días, de Sí, verdad. exactamente. Todos los días, no te miento. claro, yo en su momento, cuando estuve como consejera en mi cooperativa, también fui parte del Comité de Comunicación y Control,
pero fue antes del enfoque, de la metodología del enfoque basado en riesgos, por ejemplo. Entonces hay cosas de esas que yo sé porque los he leído, pero no lo he visto desarrollarse en la práctica, ¿no? También por eso me parece como que hay un montón de área de oportunidad para aprender y como bien dices, Demetrio, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Totalmente de Alex, acuerdo. Alex, adelante. Hola, ¿qué tal, Demetrio? Todos, buenas noches. ¿Qué tal, Buenas Alex? noches. Eh, por lo que he escuchado, es bastante delicada la posición de un oficial de cumplimiento, porque desde su perspectiva, todos los clientes son sospechosos, ¿no? Siempre es incómodo ser sospechoso sin serlo, ¿no? O Claro, sea, cualquier cosa inusual ya te, te dirige las luces, ¿no? Las luces se dirigen a ti como cliente cuando ya cuando no haces algo que normalmente has estado realizando, ¿no? Eso sí es delicado. así es. Eh, bueno, yo, por ejemplo, nada más así como comentarios, no he visto yo o no sabía yo ni siquiera que, por ejemplo, un cajero te tuviera el deber de preguntarte el origen de un pago mayor, ¿no? O Ujú. sea, aquí en la Florencia, las cosas que he hecho, así, no he visto yo que alguien diga, oiga, ¿por qué, de dónde salió esto? Porque, pues siento yo que también invade la privacidad del cliente, así lo vería yo ahorita que lo desconocía, ¿no? Claro, Eh, pues a lo mejor también hace falta esa cuestión de capacitación a los cajeros, o yo no lo había visto, vaya, ese es el punto. claro, claro, Eh, correcto. Mm, Mi pregunta, bueno, ya para acabar, ¿qué pasa después de levantar un reporte, una alerta a la autoridad, ¿no? Ustedes ya cumplen y ya inclusive pueden inclusive negarse a recibir el pago como tú lo indicaste, pero ¿qué procede? No sé si sepas algo, ¿qué pasa después de levantar el reporte o la alerta, ¿no? ¿Hay seguimiento? No sé, ¿qué puedas comentar? Mira, una de entrada, pues das el seguimiento correspondiente, ¿no? Generas el reporte, ya te lo autorizó el Comité de Comunicación y Control o lo dictaminó que se tiene que reportar. Lo reportas en el tiempo y forma que corresponda a través del CITI PLD, ¿no? Que es el sistema que te proporciona la autoridad para poder generar los reportes. Y posteriormente la autoridad pudiera generarte algún requerimiento de información y él te pudiera decir, oye, a ver, de este cliente, pues pásame tal información, ¿no? Puede ser el caso, hasta ahorita en mi experiencia no me ha sucedido, porque los reportes comúnmente han sido reportes de operaciones relevantes y es muy claro ahí la información que se envía. Este, operaciones inusuales, de repente dice, oye, es que ¿cómo le llaman? Hay un apartado del reporte que luego te dicen, es que esta no es una cuestión para reportar, por ejemplo, ¿no? No es susceptible a que lo reportes porque no estás dando los elementos necesarios para el reporte. Entonces te dice, bueno, y entonces ellos lo que hacen es, quiero pensar que los descartan, pero aún así ya es un reporte que tú generaste y la autoridad pudiera en ese momento, este, si lo ve relevante, poderte pedir la información necesaria, ¿no? Para darle una investigación precisamente a este cliente. Si no lo realiza, desde mi punto de vista, como oficial de cumplimiento, es darle un seguimiento puntual a este cliente. No queda de otra, porque ya generas un reporte de él y en ese caso tú tendrías que posiblemente catalogarlo de un grado de riesgo perdón, de bajo, posiblemente a un grado de riesgo medio, ¿no? Dependiendo cómo es que tú tienes, por ejemplo, tu matriz de riesgos y que en esta matriz de riesgos tú ya tienes más o menos identificado el grado de riesgo que se tiene para ese cliente, ¿no? De acuerdo a las operaciones que realiza. Ese es lo que yo haría, ¿no? Darle un seguimiento más puntual y clasificarlo de riesgo para darle un seguimiento más constante. Entendido. Gracias, Demetrio. Excelente presentación. Muchas Gracias. gracias, Alex. Muchas gracias. Gracias, Alex. ¿Alguien más? Voy a leer una pregunta de Liz. Dice, ¿qué sucede cuando se detecta a alguien que está en la lista negra de personas de la que proporciona la autoridad?
Ok. Liz, ¿verdad? ¿Dijo? ¿Dijiste? Sí, Liz? Liz dice, mira, ya está completo. La lista Ah, negra de personas que la autoridad sigue es un reporte diario, el sistema interno lo debe detectar si pretende ser socio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este ok. portal? Mira, en este caso, va a depender de qué tipo de lista. Porque las listas que comúnmente te salen son listas de LOFAC, listas de personas bloqueadas, listas de las de PEPs. Si es específicamente el tema de la, como comenta Liz, de la autoridad, quiero pensar que se refiere a la lista de personas bloqueadas, ¿no? Como les comentaba en el tema de la lista de Ujú. personas bloqueadas, cuando tu sistema llega a detectar a este cliente que está listado, dice la disposición que debes de bloquear toda operación con este cliente y que tú tienes que remitirle un oficio, que en este oficio tú le dices que se tiene que presentar con la autoridad para desahogar su caso o desahogar la situación en la cual, ¿cómo se llama? Se encuentra. ¿Por qué? Porque está listado, tiene alguna investigación, tiene algún tema con temas de tiene un tema de posiblemente lavado de dinero, ¿no? O puede ser que, por ejemplo, sean clientes que salieron de la lista del 69B, que es del SAT, que estas listas también, si llegara a salir un cliente ahí, ojo con esto, porque yo una ocasión precisamente lo vi con otro oficial de cumplimiento que es muy experimentado y me decía, a ver, porque yo le dije, oye, desde mi punto de vista, la lista, lo único que te marca la disposición es que la lista de personas bloqueadas se puede, ¿cómo se llama? Crear o se puede, digamos, sí, crear o Sí, consolidar, ujú. digámoslo así, precisamente con estas y con estas y con estas listas, ¿no? Y una de ellas precisamente es la de el 69B, que es la del SAT. Entonces yo le decía, oye, desde mi punto de vista, yo no tendría que bloquearle ninguna cuenta o no tendría que yo, ¿cómo se llama?, negarle la operación con la institución. ¿Por qué? Porque no está todavía dentro de la lista de personas bloqueadas y a mí la autoridad no me ha dicho que ya se precisamente es una persona bloqueada. Y entonces me decía, ok, tienes toda la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente sí, se crea con estas listas, pero ojo, todavía la autoridad no te lo determina que precisamente es una persona bloqueada y que está dentro de esa lista de personas bloqueadas. Porque algo que nos manda la autoridad son unos oficios, que estos oficios son los que ellos ya, la UIF determina que precisamente esta persona ya está como listada como persona bloqueada. Entonces, él también así lo vio y también precisamente dice, ¿sabes qué? Sí, tienes toda la razón. No tendríamos por qué meterlo todavía, o mejor dicho, o considerarlo como persona bloqueada, aunque si bien tiene un tema de una lista del 69B, tú lo que tendrías que hacer a lo mejor ahí, clasificarlo luego de alto riesgo. Dice, a ver, ¿quiero comerme ese riesgo o no me lo quiero comer? Porque también va a depender de eso de las instituciones financieras. Si tú estás, ¿cómo se llama? Eh, eh, Buscando tener clientes, pero sabes muy bien que el hecho de tener un volumen alto de clientes te va también a llevar a que tienes mayor riesgo, pues tú tienes que empezar a vivir con ese riesgo, no hay de otra, ¿no? Y el riesgo, lo que tienes que hacer es mitigarlo y controlarlo, porque nunca lo vas a poder desaparecer. Entonces es bien importante que tú en ese caso puedas identificar. Entonces, para la pregunta de Liz es, si es de personas bloqueadas, sí es bloquearlo por completo. No le podemos dar ningún servicio o operación en la institución financiera. O puede ser el otro caso, que tú lo tienes ahorita ya como cliente y esta persona no estaba listada, pero cuando llegas a hacer un screening o un macheo entre la información de tu base de datos de clientes con esta lista, puede ser que en ese momento ya llega a salir como listado como persona bloqueada y también te dice la disposición que tienes que bloquear toda operación con esta persona y tienes que bloquear los recursos de esta persona. O sea, no puede hacer uso de ni la aplicación ni de los recursos ni de ninguna operación con la institución. Y entonces tienes que también generar lo que marca la disposición, que tienes que darle este oficio donde tú lo mandas con la autoridad y que tiene, si no me recuerdo, 10 días hábiles para poder presentarse con la autoridad o desahogar el caso, si no me recuerdo, ¿eh? Pero sí, si es persona bloqueada, no puede hacer ninguna operación con ella. Y estas listas, lo vuelvo a repetir, las manda la autoridad a las instituciones financieras por medio del CITI-PLD.
te está mandando todas esas listas y tú tienes que estar generando precisamente la actualización de tu lista en tu sistema, de esas listas de personas bloqueadas o incluso de otras, ¿no? Del SAT, del 60, del de PEPS, porque también constantemente estas listas pues se están actualizando. Entonces es bien importante que el oficial de cumplimiento esté actualizando las listas de su sistema. Y algo que también comenté, perdóname que me extienda un poquito, es estar haciendo diferentes screening, yo le llamo screening o así se le dice, o macheo entre tu base de datos con tus listas cada vez que estés actualizando las listas. Hazlo, al Ujú. menos cada 2 meses o cada 3 meses o mensual. Hay oficiales de cumplimiento que yo conozco y dicen, yo lo hago de forma semanal, sea o no sea actualizada, yo lo hago porque yo quiero ver que, que mis clientes no vayan a estar listados y que me salga uno por ahí que ya me esté haciendo lavado de dinero, ¿no? Y yo ni siquiera lo he identificado que ya está listado y sigue operando como si nada. Entonces, sí hay que estarlo haciendo constantemente y hay que estar realizando las actualizaciones en el sistema. Si es que no tienes bueno, comúnmente tienes que tener, ¿cómo se llama? Contratado algún proveedor. Yo tengo, por ejemplo, algún proveedor de otras listas porque la lista de personas bloqueadas no la tienen esos proveedores. Eso es lo que supuestamente la autoridad te dice. Algunos te dicen, no, sí, sí, tengo una base de datos de personas bloqueadas, pero yo la voy actualizando pues cada X tiempo, pero no hay nada como esa lista de personas bloqueadas que tú la tengas precargada o cargada en tu sistema, porque te va a dar la facilidad de poder estarla actualizando, y es lo que yo hago. Yo tengo mi sistema y esa lista de personas bloqueadas, específicamente esa, yo la estoy actualizando constantemente con los oficios. Puede ser que sea diario o puede ser que sea cada tercer día o cada Oye, semana, pero la idea es estar actualizándolo cuando te lleguen los oficios a través del sitio PLD, ¿va? dice, gracias. Bueno, déjenme leo el comentario. Gracias, debemos tener cuidado en la decisión de integrar socios solo por motivos de crecimiento, especialmente por la movilidad, personas que llegan a la ciudad. Sí, ¿no? A veces en este afán de crecer y de crecer, registramos todo. Así es. Es que también va a depender pues de las necesidades realmente de la institución financiera, ¿verdad? Este, por ejemplo, ahí en Florencio, yo decía, bueno, tienen todo para expandir, si tienen todo, ¿cómo se llama? Creo que también ya estaban implementando, si no mal recuerdo, una aplicación con el propósito de crecer, ¿verdad? Y llegar, pues, a más lugares posiblemente de la República Mexicana, pero por lo que yo recuerdo, la, este, la decisión por parte, que si no me recuerdo, del Consejo es quedarse precisamente, o de la Asamblea, mejor dicho, quedarse en Querétaro, ¿no? Y darle el mejor servicio a los queretanos. Y qué bueno, porque realmente va a ser una cooperativa muy reconocida y eso lo lleva también a consolidarse correctamente, porque a veces queremos expandirnos y ahí es donde de repente llega el tema de que no tenemos los controles necesarios y perdemos la operación por completo. Y entonces ahí vienen los problemas de la mora, el índice de morosidad ya se incrementó y que ya necesita más capital y que de repente, pues órale, socio, échale un poquito más de capital, ¿no? O de la parte social, mejor dicho, porque ves que luego te incrementan la parte social. Y bueno, todo ese tipo de cosas que llegaran a suceder, pero qué bueno que están consolidándose aquí en Querétaro y es una forma de tener control y de saber que la operación en Querétaro todavía puede crecer mucho más y bien consolidado, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Manuel, Antonio, aunque andes de vacaciones, puedes tener dudas. Antonio, Frida, Antonio, ese Agustín. Antonio que estuvo con nosotros en el curso anterior, Cris. ¿El señor Antonio? Ah, no, Sí. perdón, no. Pues, No, 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 a ti te tocó con otro Antonio, sí. Antonio Hernández. Ok, Es ok. que se llamaban igual. No, Sí, no, no hay nadie de tu grupo. Anita iba a participar, pero al final no pudo Anita. coincidir con los horarios. Lupita se llama, si no me recuerdo. Anita, Lupita, Sí. claro, sí, Mucha tal cual, experiencia, Lupita, en la experiencia que tiene, Lupita, muy, muy buena experiencia que tiene, ¿no? claro. No, Es- no hay ninguno de ese grupo. Manuel, ¿querías decir algo? Pues no quería, lo voy a decir, Cris. Ah, adelante. Hola, Demetrio, buenas noches. Mira, Gracias. veo tu experiencia en el tema de oficial de cumplimiento, prevención de lavado de dinero, ¿no? Y
Y me parece interesante porque mañana pues vamos a ver bueno, se va a ver las funciones del Comité de Comunicación y Control, que es un comité que a nadie le dice nada por norma. O sea, es un comité de comunicación cerrada. Extraño que se llame de comunicación cuando no le comunican nada más que a la autoridad. Así es. Pero el tema tiene que ver con los consejeros y sus tomas de decisiones. Es obligación de los consejeros tomar cada año al menos cursos de PLD. Entonces, la pregunta aquí sería para que mis compañeros lo consideren, ¿cuál es la razón de que los consejeros que no están metidos directamente a la operación tengan que tener su curso de PLD constantemente cada año, ¿no? Por Sí, un lado. Y por el otro, pues, como no hay una comunicación tan directa, nada más, sucinto, se llevaron a cabo las reuniones del Comité de Comunicación y Control y párale de contar. ¿Qué papel juega ahí el Consejo de Administración en esas situaciones? ok, No gracias, sé si Enrique. sí, claro. Sí, 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 claro. Sí, digo, Perfecto. es bien importante que los comités, o en este caso los consejeros, ¿no? Que pertenecen ya sea al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia, al Comité de Comunicación y Control, al Comité de Auditoría, tengan esas capacitaciones, porque precisamente ellos van a estar involucrados en la operación. Hoy por hoy, pues la operación que tiene la cooperativa, pues es la captación, es el crédito, ¿verdad? Los socios, saber quiénes son los socios que van a venir a la SOCAP o a la cooperativa a requerir de los servicios de la cooperativa. Y pues, la mayoría de socios vienen con el propósito de que le den un crédito o de hacer crecer su patrimonio, ¿no? Un ahorro, este, o ganarse un recurso precisamente por el hecho de un interés que les pagan, ¿no? Por el tener el ahorro ahí en la cuenta de ahorro. Entonces, sí es bien importante, lógico, que el consejero pues tenga estas capacitaciones de forma anual, ¿verdad? Por lo menos de forma anual, pues con el propósito de que la toma de decisiones sean decisiones adecuadas y que sean ellos precisamente los que puedan decir, a ver, si tienen los procedimientos adecuados para poder identificar correctamente a nuestros socios, si tienen realmente las políticas y procedimientos para poder minimizar los riesgos a los que estamos expuestos por lavado de dinero, ¿no? Entonces, es bien importante que aparte de que tienen las capacitaciones, también le echen una leída al manual de cumplimiento, porque de ahí se van a dar cuenta si estamos teniendo los controles, los procedimientos, las defensas para poder proteger precisamente a nuestra cooperativa. Entonces, sí, sí es bien importante que lo tengan. Y la parte de que el consejo de administración tome o participe también en esto es, hoy por hoy la disposición te dice que los miembros del Comité de Comunicación y Control pueden ser parte precisamente, o pueden ser precisamente uno de los consejeros del Consejo de Administración, el director general incluso, ¿no? Entonces, si hay en el Comité de Comunicación y Control estos consejeros que pertenecen al Consejo de Administración, pues ellos mismos van a saber que la toma de decisiones es importantísima y las capacitaciones pues deben de ser de forma anual, por lo menos, ¿verdad? Como siempre he dicho, con el propósito pues que tengan los conocimientos adecuados, necesarios, para saber si tenemos un régimen preventivo en lavado de dinero adecuado, ¿no? Hoy por hoy pues, hay muchos cursos, hoy por hoy hay muchos conferencistas que tienen muchísima experiencia en el sector financiero y sobre todo en el tema de prevención del lavado de dinero. Entonces, creo que también es bien importante no solamente quedarnos con las capacitaciones del oficial de cumplimiento, porque el oficial de cumplimiento de alguna otra forma tiene toda la visión de la propia operación de la institución. Pero si viene alguien de fuera, un externo, un conferencista o una persona que tenga toda la experiencia en prevención del lavado de dinero, pues te va a decir aquellas operaciones que ni siquiera te has dado cuenta que las estás haciendo y que no estás ahí, ¿cómo se llama?, generando los controles o procedimientos o políticas adecuados para poder precisamente minimizar el riesgo de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo, ¿no? Entonces, sí, digo, el Consejo de Administración puede ser también parte de este comité. Entonces, si no me recuerdo, así lo marca la disposición, ¿correcto, Cris? Sí, Así por es, lo menos alguno de sus integrantes tendría que así ser es. del consejo. Ujú.
Con eso contesto tu pregunta, Manuel. Perfectamente, Demetrio. Digo, esta era la intención, ¿no? Porque luego a veces pareciera ser como repetitivo año con año, tener planeado un curso, como dices, con un expositor de experiencia, que te chutas ahí tranquilamente 4 horas de capacitación. Y bueno, ahí lo importante es más que nada certificar que cursaste, pero uno no da como claridad o uno no se da cuenta de que no se trata de cumplir con un procedimiento, se trata de entender que tienes un área de riesgo, tienes un oficial de cumplimiento, tú eres el que autorizas manuales y pues al final de cuentas tú le vas a dar la cara a la autoridad, no Correcto. es el oficial de cumplimiento. Entonces, gravitas en la economización. Si hay una mala toma de decisiones del oficial de cumplimiento, si el director general no avisa correctamente en el momento, tiempo y forma, y el consejo de administración no se entera porque es omiso en el conocimiento de PLD, pues la institución se pone así como en una situación frágil. Esa es la Correcto. relevancia de esto, ¿verdad? Entonces, sí, Demetrio, fue clarísima tu respuesta, te aprecio mucho. Gracias. Gracias, Manuel. Y fíjate que dijiste algo muy importante. Sí, hay veces que los propios consejeros, incluso el director general, a veces carece del conocimiento de lo que es el régimen preventivo, ¿eh? Y por eso precisamente no tienen las formas o los conocimientos para debatir algunas decisiones del oficial de cumplimiento. Y ahí es donde precisamente puede entrar en una situación la institución, alguna multa o algo por el estilo. Y de verdad, me tocó vivirlo, les voy a decir, me tocó vivirlo. Y fue el caso de FICREA, que el oficial de cumplimiento no tuvo ninguna repercusión o no tuvo ninguna multa. Y ojo, se fueron con el comité de crédito, se fueron con el consejo de administración, se fueron contra el director general y con los demás comités. Entonces, y el oficial de cumplimiento pues salió sin problema, ¿no? Y tú dices, oye, pues el oficial de cumplimiento es el que tuvo que haber identificado realmente que supuestamente se estaba haciendo una triangulación de recursos, porque eso fue uno de los temas que se dieron allá en Claro. FICREA, y esa triangulación de recursos, yo digo, ¿no lo supo el oficial de cumplimiento? Claro que lo supo, solo que posiblemente no hizo los reportes o por miedo, o porque estaba coludido, no lo sé, pero sea como sea, la autoridad no le hizo nada al oficial de cumplimiento. Y tú dices, oye, y no con esto quiero decir que no, que qué bueno que yo soy oficial de cumplimiento, no pasará nada. No, no, no. Lo estoy viendo desde el punto de vista de la importancia que se tiene en que va a ser penalizado o va a ser de alguna otra forma un impacto para la institución financiera, ¿no? En el capital de la institución financiera, porque vienen las multas, vienen, ¿cómo se llama? Te pueden incluso hasta quitar la autorización, te pueden revocar la autorización, ¿no? Que fue lo que pasó con FICREA, por ejemplo, que le revocaron la autorización, ya no pueden operar, y prácticamente es un caos. Entonces, eso es lo que realmente sucede, que si el consejero, el consejo de administración, los comités y todo eso no tienen conocimiento precisamente en esta situación del régimen preventivo de lavado de dinero, pues ahí es donde no pueden tomar las mejores decisiones y no le pueden debatir al oficial de cumplimiento decisiones o parte. Creo que se le descargó su computadora. Yo vi que ya estaba muy rojo. Sí, se le fue la luz. Sí, estaba ya en rojo, pero estaba muy emocionado platicando. Sí, no, fue muy interesante todo lo que nos dijo y bueno, esa es la intención, ¿no? Ver la relevancia de lo que está pasando cuando nosotros aspiramos a ser consejeros. Por ahí Liz nos dio un comentario. Claro. Decía que Liz, a ver, deja verlo, checo antes de que se me vaya a mí la luz. ¿Tú tienes el comentario, Liz? Maravilla. Aquí está la transparencia, ¿dice? Sí, sí, la transparencia, exactamente. La transparencia y rendición de cuentas debe ser transversal en los órganos de gobierno, precisamente por la gran responsabilidad que la Asamblea les otorgó. Es Es, comentario de Liz. es correcto, es exactamente, ese es el punto clave, ¿no? Claro.
No es nada más, yo quiero ser consejero y la asamblea dice, perfecto, me cayó re bien, pasó todos los filtros, ya tenemos un chico nuevo que va a aportar ideas y tal. Pero es todo un tema el entender cómo funcionan las disposiciones de carácter general, las funciones de los consejeros dentro de los comités. Ya vimos el de auditoría, ya nos damos cuenta ahora mismo que este comité de comunicación y control pues, está integrado precisamente por el oficial de cumplimiento, director general, un consejero, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia, ¿verdad? Claro. Dijimos que se te Perdón, descargó tu compu, ¿verdad, Demetrio? Y perdón, una disculpa. perdón, Cris. No te preocupes, todos vimos que se te estaba descargando, pero nadie te dijimos. Sí, perdón. Rodrigo, ¿querías decir algo? Sí, mira, aunado a lo que comenta Manuel, hay que tomar en cuenta que somos 7 consejeros de administración Ujú, y todos debemos estar en algún comité y no solamente en uno, sino que al contrario, nos tocan de más comités. Por ejemplo, alguien debe estar en el comité de riesgos, en el comité de comunicación, en el comité de auditoría, en el comité de crédito, por decir algo. Y es importante conocer este tema del lavado de dinero. Entonces, por ende, pues debemos estar preparados. Y como dice Manuel, como que cada año, bueno, pues las disposiciones así están. Entonces, no dejemos de pensar que quienes vamos a formar parte del Consejo de Auditor, de Administración o del Consejo de Vigilancia, pues vamos a tener que estar preparados en todo esto para poder eh, tomar decisiones o supervisar lo que hace el Consejo de Administración, ¿sí? Y es lo que quería comentar también. y gracias, Rodrigo. Estaba justamente cuando se hacía esta pregunta, yo pensaba cómo sí, es un caso particular el Comité de Comunicación y Control. Habíamos visto cómo en todos los otros comités es el Consejo de Administración quien autoriza los manuales del Comité de Crédito, del Comité de Auditoría. En el caso del Comité de Comunicación y Control, quien autoriza el manual es el Comité de Auditoría. Por lo menos eso dicen las disposiciones de carácter general. Eso Desde ahí equivale. yo entiendo que dice Manuel, bueno, y eso entonces, ¿por qué le interesaría al Consejo de Administración si incluso ese manual lo autoriza el comité de auditoría, ¿no? El comité de auditoría cuida que el comité de comunicación haga bien su chamba. Eso como que tiene que ver con el consejo de administración. Incluso el comité de auditoría es quien recibe los resultados de la auditoría de PLD, ¿no? Correcto. Pero independientemente de eso, sí hay que entender que el tema de cumplimiento regulatorio, el tema de cumplimiento de PLD, abarca todas las áreas de la cooperativa. Todos los que estamos involucrados en la cooperativa, de una u otra manera, tenemos que estar llevando a la práctica alguna política, procedimiento, alguna cosa relacionada con el cumplimiento de PLD. Por eso no solo el Consejo de Administración se chuta un curso cada año, cualquiera, los cajeros, el gerente, todo el personal, todos los involucrados en la cooperativa, dice la disposición, especialmente las áreas de atención al cliente, todos tenemos que estar continuamente enterándonos de esto o sabiendo qué nos toca hacer primero de acuerdo a nuestras políticas internas, de acuerdo a lo que hayamos establecido justamente en nuestro manual de cumplimiento, pero también hay que estar continuamente analizando y modificando ese manual de cumplimiento, tomando en cuenta pues todos los cambios que hay, por ejemplo, en esta encuesta nacional de riesgo o en esta evaluación nacional del riesgo de PLD y todos estos referentes que incluso estas personas expertas externas nos vayan diciendo, ¿no? Entonces, y hay muchas cosas que sí le corresponde autorizar al Consejo de Administración. Por ejemplo, en el manual de crédito hay un montón de cosas que están ahí, por ejemplo, como parte de requerimientos o de documentos necesarios para la integración del expediente de crédito que llegaron a estar ahí porque vienen justamente del PLD, ¿no?
Entonces, sí es importante que el Consejo de Administración y todos los de la cooperativa entendamos, porque al final el Consejo de Administración autoriza modificaciones en otros manuales relacionadas con PLD, la contratación de justamente todas estas personas que dan capacitación, las adecuaciones del sistema, que muchas veces también están relacionadas. Y si no le tomamos importancia, si creemos que es algo secundario, no sé qué, pues seguramente no vamos a tomar las mejores decisiones, ¿no? Relacionadas. Entonces, sí es un tema, bueno, que por supuesto que tiene que ver y le atañe tanto al Consejo de Administración como al Consejo de Vigilancia, ¿no? Correcto. Demetrio. Sí, ¿no? Es bien importante lo que acabas de decir, Cris. Incluso el Consejo de Administración autoriza, por ejemplo, en el caso de la metodología de evaluación de riesgos, autoriza precisamente cómo está diseñada esa metodología, ¿no? Y los resultados precisamente de esa metodología se le tienen que entregar al Consejo de Administración. Entonces, Ujú. claro que es importante la participación. Digo, el Consejo de Administración, pues sabemos muy bien que es, digamos que el Consejo máximo, digámoslo así, sabemos que la Asamblea, ¿verdad? Pero a lo que me refiero, como órgano de gobierno, el Consejo de Administración, pues es parte fundamental, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, como te decía, de la evaluación de la evaluación de riesgos, perdón, o el enfoque basado en riesgos, los resultados deben de revisarlos este consejo, ¿no? Entonces, imagínate, para que ellos puedan revisar los resultados de esta evaluación es porque tienen que tener conocimiento de prevención del lavado de dinero. Efectivamente. Gracias. ¿Alguien más? Creo que nos quedan por ahí algunos, algunos minutitos. No sé, Frida, Antonio, Armenta también, que también nos acompañó el día de hoy. O Nicolás. ¿No? Parece que nadie más habilita su micrófono. Y bueno, pues en todo caso, si ya no hay más dudas, pues solo quedaría agradecerte, Demetrio, por tu disposición. Eh, reitero, sabemos que estás como muy ocupado con todos estos temas por el tema de la autorización de la SOFIPO y lo de la FinTech, pero te has dado un momento para compartir. Déjenme decirles que desde que estaba en el curso de consejeros, él siempre nos dijo que él quería compartir este tema. Por eso cuando pensé en las charlas de expertos, inmediatamente le dije a Juan, pues yo lo voy a decir a Demetrio porque sé que él es experto, él ha trabajado este tema en distintas cooperativas y en distintas instituciones y él ha mostrado gran disponibilidad de compartir estos conocimientos y experiencias con la cooperativa de la que ahora es socio, ¿no? Entonces, pues mil gracias, Demetrio. Ha sido muy enriquecedor para todos. Aplausos, dice Alex. Gracias. Estamos muy agradecidos. No sé si alguien Gracias. quiera decir algo más. No, pues Rodrigo. yo. Adelante, Juan. Bueno, yo muchísimas gracias al licenciado Demetrio. La verdad es que sí, justo cuando lo conocimos, él decía que estaba muy interesado en conocer no solo la cooperativa, sino en generar conocimiento y la verdad es que hoy nos ha sido muy enriquecedora su plática. Entonces, independientemente de todo lo que se pueda presentar en el sector, pues creo que sí es importante hacer uso del conocimiento que vamos generando. Entonces, gracias, Demetrio, y al final del día, pues esperemos coincidir pronto. Gracias, Juan. Gracias, Cris. No, al contrario, yo estoy muy agradecido. Dice Cris que soy experto. La verdad, yo no me considero experto. Yo todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas. Toda la experiencia digo, que voy adquiriendo, pues ha sido gracias a ustedes, la verdad, porque también todos los días aprendemos cosas nuevas, lo vuelvo a repetir. Entonces, pues estoy a sus órdenes. Gracias a todos ustedes y pues mucho éxito y que los que ya van a ser futuros consejeros, pues a tomar las mejores decisiones, ¿no? Para pro de Florencio. Gracias, Demetrio. Pues bueno, gracias y buenas noches a todos. Que tengan. Mañana nos vemos. Y de todas formas, bonito fin de semana. Hasta mañana, Cris. Gracias. Buenas Hasta noches. Cuídense mañana. mucho. Bye. Luego, Buenas gracias. noches. Buenas Gracias. noches. Pásatela bien, Manuel. Estoy sufriendo, Diviértete. amigo Rodrigo. ¿Quieres beber? Diviértete.
Pórtate bien, Manuel. Es un pánico andar acá. Barcos, lanchas, Pórtate motonautas. bien. Gracias. Qué Gracias. barbaridad.